continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Feliz inicio de semana, les saluda cordialmente Michelle Mitchell, le damos la bienvenida a su programa Minuto a Minuto. El viernes anterior introducíamos al personaje que hoy vamos a entrevistar, es el señor Jorge Castillo, empresario colombiano, exdirectivo y propietario del Independiente de Medellín. Incluso él fue quien gestionó, entiendo, la militancia en ese país del futbolista costarricense Rolando Fonseca. Sin embargo, la historia de don Jorge Castillo cambió muchísimo luego de que se diera el crimen del comunicador Parmenio Medina Pérez. Él fue imputado en esa causa y se le había señalado como el intermediario, en ese caso, para que sicarios terminaran con la vida del comunicador. Sin embargo, 4 años más tarde, son los tribunales de justicia quienes absuelven. Primero, pues fue por duda que se absuelve al señor Castillo, pero posteriormente la Sala Tercera, luego de que su caso fuera llevado a casación, absolvió por certeza al señor Castillo de los cargos que se le atribuían en el sonado caso de Parmenio Medina Pérez. El señor Castillo permaneció por espacio de 4 años en prisión preventiva y es precisamente el 12 de abril anterior cuando la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia define que el Estado tiene que resarcir con 96 millones de colones por daño, en este caso moral, al señor Castillo. Está todavía pendiente de definirse el daño material al señor Castillo. Don Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Su caso, por supuesto, que llama mucho la atención porque es una persona que permaneció en la cárcel, pero los tribunales dicen es inocente. ¿Qué tiene que decir después de haber estado tras las rejas en un ambiente que no le era familiar a usted como empresario? ¿Qué tiene que decir Jorge Castillo? ¿Cómo se siente hoy? No solamente con la justicia, sino con la sociedad costarricense. A ver, Michelle, lo primero que pienso yo que le viene a la mente a una persona, no solamente a mí, sino a cualquiera en una situación de estas, es esa pregunta que se hace todos los días. ¿Cómo es posible que un sistema permita que pasen este tipo de cosas? Más aún cuando, por decirlo de alguna manera, desde el primer día está tan clara la información, la prueba está tan clara, el procedimiento está tan viciado que todo el mundo lo ve. Entonces, tu primera pregunta realmente siempre es ¿cómo puede ser posible que pase una cosa como esta? ¿Por qué se convirtió Jorge Castillo tal vez en un objetivo de la Fiscalía en su momento, que estaba tratando de armar el rompecabezas que finalmente terminó con la vida de Parmenio Medina? ¿Por qué Jorge Castillo entra en ese rompecabezas? Este es un tema obviamente supremamente largo, pero vamos a ver si podemos muy brevemente dar pautas de lo que sucede. Este país pasó por lo que yo diría un tsunami irreconocible, que fue el tsunami del señor Dalanese. El señor Dalanese es una persona que básicamente su prepotencia, su interés en ser magistrado y su personalidad dedicada a los medios de comunicación hizo que él creara y desarrollara políticas que llevaron a este país a lo que yo llamo, a título muy personal, y está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la política de primero encarcelamos y después preguntamos. El señor Dalanese desarrolló políticas en las cuales por decirlo de alguna manera, creó un mecanismo para que los señores del OIJ, para que los fiscales y para que algunas entidades asociadas al gobierno, el INAMU, el INBU, la misma inmigración, todas estas entidades se prestaran y dedicaran esfuerzos y fondos para crear
algo que se llamó, que yo llamo en su momento, los testigos, los famosos testigos de la corona. Entonces es muy fácil coger, yo calculo que en este momento hay 1.500 testigos informantes, dejados obviamente por el señor Dalanese y por los fiscales. Y estos testigos informantes son personas a las cuales les ofrecen comida, les ofrecen plata, les ofrecen quitarle cargos, les ofrecen no llevarlos a juicio, y estas personas se prestan para decir cualquier cosa que el Ministerio Público diga para solucionar los casos. En el caso del señor Dalanese, pues básicamente elige una fiscal que se sabe que tiene problemas psicológicos, para que esta fiscal simple y sencillamente saque el caso adelante sin importar cómo. Y se crean una serie de testigos falsos para solucionar un caso que el señor Abel Pacheco dijo que o solucionaba el OIJ en términos de semanas, o él se vería obligado a traer al FBI a Costa Rica. Usted estuvo implicado en el caso, tal vez uno de los más largos, uno de los procesos judiciales más largos en la justicia costarricense. ¿Qué fue lo principal que le quitaron estos 4 años que usted estuvo encarcelado por prisión preventiva? No era una persona que había sido juzgada, sino en prisión preventiva. ¿Qué le quitaron más allá del tiempo? Todo. El Jorge Castillo, con el que estás hablando hoy, es una persona que vive, por decirlo de alguna manera, en una nebulosa. Es una persona que ha tenido que reconstruir totalmente, no solamente su vida, sino su propia personalidad, sus deseos, sus conocimientos, sus aspectos físicos, en realidad todo. O sea, no hay ni siquiera palabras para describir lo que a mí me pasó. Yo le decía a alguien a un nivel muy alto de este gobierno, ¿qué pasa si Pavarotti viene a dar un concierto y lo meten a la cárcel 4 años? Y básicamente acaban con su vida, acaban con su carrera, acaban con su familia. O sea, el gobierno de Costa Rica no tiene dinero para pagarme lo que hizo, y esa es otra de las cosas lamentables de este sistema, que siendo claro que destruyeron completamente la vida de un empresario al cual Costa Rica le debe mucho, porque yo hice 14 años de carrera deportiva, y en esos 14 años, 10 de esos años saqué adelante el deporte de Costa Rica, especialmente el fútbol. A pesar de eso, don Jorge, ¿usted pretende permanecer en Costa Rica sabiendo que estos 4 años que usted estuvo encarcelado, que obviamente eso trajo a menos sus negocios, esto tuvo influencia desde el punto de vista familiar? Entiendo que su esposa y sus hijos obviamente lo dejaron a usted mientras estaba encarcelado. ¿Usted piensa permanecer en Costa Rica pese a esto? Bueno, hay que diferenciar el país, la gente, su cultura. Desde que yo conocí a Costa Rica en el año 78, 79, si mal me acuerdo, soy un defensor y un enamorado del costarricense, de su cultura y obviamente de su país. A todo el mundo le digo que si un colombiano está en Costa Rica es como si estuviera en Colombia, y si un costarricense va a Colombia es como si estuviera en Costa Rica. No es culpable el ciudadano de que haya malos líderes, que haya malos ejecutivos, en este caso judiciales, ni es culpable el costarricense de que le vendan la idea de que para solucionar los problemas de seguridad y los problemas de delincuencia hay que meter toneladas de gente a la cárcel. En realidad yo adoro este país, en realidad me siento como en mi casa. Y tengo que confesarlo, lamentablemente la situación en mi país ha sido muy complicada. Es un país en guerra, aunque nadie lo diga, es un país completamente en guerra todo el tiempo. Y obviamente entre los países a decidir, decidí por Costa Rica hace muchos años, y aquí estoy ahora. Que si me quedo o no me quedo, después de que termine el tema acá y el tema con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues eso no lo sé. Porque, como le digo, estoy rehaciendo una vida desde cero. Y cuando vos rehaces una vida desde cero, dependes de para dónde va el viento. Y en este momento yo ni siquiera viento tengo, porque la señora procuradora de este país decidió por 3 años pelear algo que no era peleable.
y era salir a pedir disculpas públicas a nivel del país a mi persona y pagar unas indemnizaciones, pero no, se han dedicado a pelearlo como si no fueran culpables de nada. ¿Espera usted en ese caso el perdón público de doña Lorena Brenes, en este caso la señora procuradora de la República, y usted pide una indemnización por 1.000 millones de colones, por 24 millones de dólares? Sin embargo, entiendo que la Sala Primera otorga 96 millones de colones en primera instancia. ¿El dinero podrá resarcir en alguna medida lo perdido en estos 4 años, don Jorge? Mire, lamentablemente en un país como Costa Rica, cuando colocas el adjetivo calificativo millones a una cifra económica, creas una situación muy complicada porque es un país pobre. Entonces, decir acá, como me decía un abogado, que nosotros somos unos héroes al haber conseguido inicialmente casi 100 millones, pues esa es una cifra para muchos astronómica. En realidad es una cifra absurda porque es lo que yo me puedo ganar negociando un jugador una vez en un año. Entonces lo que le quiero decir con esto es, si los jueces actuaran honestamente, si la Procuraduría actuara honestamente y si realmente la indemnización reflejara los daños y perjuicios que a mí me han hecho, insisto en que fácilmente pasaría de 7, 8 millones de dólares. Se lo pongo fácil, igual con el tema Pavarotti. Si meten a Pavarotti en la cárcel 4 años, no le pueden pagar una indemnización ridícula porque es Costa Rica, o una indemnización comparativa a un muchacho que canta en un bus. Yo estaba considerado, y creo que ese dato no se ha perdido, como uno tal vez de los 50 más importantes empresarios de fútbol y de mercadotecnia de fútbol en el mundo. Entonces, ¿y es posible reconstruir eso, don Jorge? Obviamente que está un tema de credibilidad lesionada a partir de los acontecimientos y su encarcelamiento durante 4 años, pero también está el tema de la habilidad que usted trae en sus negocios, su área justamente el negociar jugadores y demás. ¿Podrá don Jorge en el futuro reconstruir, restituir eso? Es una excelente pregunta. Mi abuelo decía que lo que uno aprende nunca lo va a olvidar. El hecho de tener 20 años de experiencia me permite alzar el teléfono y hablar con el presidente de cualquier equipo del mundo. El hecho de tener ya un camino recorrido me permite alzar el teléfono y hablar con el director comercial de Univision, de NBC, etcétera. Entonces, eso no se pierde. El problema básicamente aquí es de que este es un negocio que requiere millones de dólares. Este no es un negocio que se hace con 2 pesos. Yo en este momento tengo 3 torneos montados en Europa, Nueva York y Costa Rica, y estoy buscando socios porque es un negocio que se hace con dinero, y yo perdí aproximadamente 23 millones de dólares durante el encarcelamiento. Entonces, en realidad para mí no es problema volver a comenzar, porque afortunadamente el problema se da en Costa Rica, y Costa Rica es un pueblo. Y mi área de trabajo no es el pueblo costarricense, mi área de trabajo es Estados Unidos, Europa, Suramérica, entonces no tengo ningún problema, pero estoy en la calle, diríamos en términos claros, de manera que rehacer un trabajo depende un poco de una serie de cosas. A ver, este pueblo se le queda pequeño desde el punto de vista, como dice usted, de negocios. Usted Exacto. dice pueblo. ¿Por qué no buscar entonces un lugar donde usted pueda comenzar fresco, sin nada, sin el peso nuevamente de los titulares, sin el peso de cómo lo ven por un caso tan sonado en Costa Rica? Finalmente este fue el caso, o tal vez uno de los casos más sonados en este país. ¿Por qué no recomenzar en otro lugar? ¿O eso depende de la restitución económica que el Estado costarricense... Definitivamente depende de la restitución económica, una parte, pero la otra, Michelle, vuelvo y repito, cuando uno quiere la gente y cuando uno quiere el país, como quiero yo a Costa Rica, uno quiere crearle beneficios al país. Siempre lo quise y lo sigo queriendo. Insisto que el castigo debe ser para 8 o 10 sujetos que abusan del poder, pero el castigo no puede ser para el pueblo. Si yo tengo la opción de llamar por teléfono y decirle a Ronaldo que traiga la selección de Portugal a Costa Rica, ¿por qué no voy a traer la selección de Portugal a Costa Rica? Porque 4 idiotas en el tema judicial me causaron un problema. Voy a castigar al pueblo. Jorge, ¿a quiénes específicamente llama usted 4 idiotas en el tema judicial? Mire, yo tengo 4 nombres muy claros. Incluso estamos en función de todo lo que es el análisis de las denuncias penales, que son el señor Dalanese,
si es que la palabra señor le cabe, obviamente doña Giselle Rivera, don Jairo, se me olvidó el apellido, el director supuestamente de la investigación, Jairo Mora creo, y el agente que llaman ellos el agente de campo de la investigación, aparte de un par de jueces que se saltaron la ley al dictar la medida preventiva, pero eso lo estamos analizando. Entonces, por esas 5 o 6 personas no voy a castigar al país. Don Jorge, uno de los temas más delicados cuando se trata de una persona que permaneció años encarcelada en un proceso que obviamente presenta muchos elementos, en ese momento se ven como pruebas y los está valorando, en ese caso los jueces, tanto la fiscalía como la defensa presentan sus respectivos descargos. Quien está en medio de la familia, ¿creyó en usted la familia o dejó de creer en usted la familia? ¿Por qué finalmente su esposa, sus hijos no están con usted el día de hoy? Ok, hay algo que prácticamente aquí no se sabe. Yo vine a Costa Rica de turismo. Y estando de turismo me hacen una serie de propuestas de negocios. Incluso estaba asesorando algunos equipos de fútbol, asesoré la UNAFUT. Y empiezo a pasar de turismo a la posibilidad de quedarme en Costa Rica. Considero ser residente. Pero el estatus era de turismo. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, la madre de mis hijos estaba también de turismo. Ella no podía violar la ley, no podía quedarse, y aparte ella en ese momento tenía una vida definida, las chiquillas estaban en la escuela, ellos tienen su vida hecha en Colombia, no habíamos resuelto. No hay un arraigo acá. Ella apenas tenía 6 meses acá y ya difícilmente podíamos definir situaciones. Pero además de eso hay otra circunstancia que es mucho más complicada, y es que cuando a vos te acusan de algo como esto, que no es robarse una bolsa de galletas o estafar con un cheque, cuando a vos te acusan de algo como esto, que era y que sigue siendo el caso más grande judicial de este país, pues obviamente todo el mundo se quita, porque en eso también tengo que ser claro, se quitan los amigos, se quita la familia, se quita todo el mundo, porque están aterrorizados de ver cómo el sistema puede atropellar. ¿A don Jorge lo abandonó su familia entonces? No digamos que es un abandono, digamos que yo mismo les pido que se alejen de este país, porque no quiero que ni ellos, ni mis amigos, ni las personas que tienen que ver conmigo se sienten a compartir conmigo el atropello. O sea, en realidad yo decidí quedarme solo, incluso algunos empresarios, amigos míos, les pedí que no me llamaran, que no me visitaran, que no tuvieran ninguna relación conmigo, porque en la medida que yo hacía mi propia investigación, cada vez veía más basura y más basura y más basura. E incluso yo tengo pruebas de que los señores de OIJ buscaron amigos míos y gente con la que yo hacía negocios para amenazarlos que si declaraban a favor mío iban a tener problemas. O sea, fue un caso absolutamente montado por el señor Dalanese y doña Giselle. Fue un caso en el que, bueno, las circunstancias te muestran lo que fue. Es más, te voy a dar un recorrido por el caso Parmenio Medina en 17 segundos. Y ahí vas a ver el desastre. Que el país no lo quiere ver. Ok, hablamos que se gastaron $6 millones, hablamos que vincularon 72 personas a la investigación, hablamos que llevaron a 13 personas a juicio, y hablamos que de las 13 personas que llevaron a juicio condenaron una por el homicidio de Parmenio Medina, y todo el mundo sabe que la persona que condenaron no tiene absolutamente nada que ver en el homicidio. Ahora, ¿por qué me preguntarás una? Si se quedaron 2, y por qué el indio es un sujeto que está dedicado, digamos, su modo de vida es criminal, y un día salió y dijo yo lo maté para ganarse una plata, pero básicamente fue un negocio para él decir eso, pero en realidad condenaron a una persona por el crimen de Parmenio Medina. ¿Cómo puedes condenar a una persona cuando tienes 4 años de investigación, 1.200 minutos de grabaciones, tienes 70.000 folios? ¿Cómo puedes condenar a una persona por un homicidio donde has vinculado a 13? Eso te muestra que fue un montaje. Don Jorge, ¿a qué aspira usted hoy, después de haber pasado lo que pasó en la cárcel, después de
perder su patrimonio, de estar lejos de su familia, de incluso alejarse, usted dice, voluntariamente de sus amigos. Les pidió que más bien ellos retrocedieran para poder usted afrontar esa situación. ¿A qué aspira? Además de los 1.000 millones de colones, porque nuevamente eso es lo que ha trascendido en la prensa, pero ¿a qué aspira Jorge Castillo el día de hoy? Si hay una cosa que el ser humano aprende, es en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones, es a cuestionarse todos los días a qué vinimos, para dónde vamos, o sea, cuál es la razón de ser que cada uno de nosotros a través de su vida lleva. Yo hice 25 años de carrera y se puede decir que hice muy poco por mí, muy poco por mi familia y muy poco por la humanidad. Cuando uno está dentro de una cárcel y cuando pasa por una situación en la que un día lo tiene todo y el día siguiente no solamente tiene nada, sino que aparte tiene problemas, empieza a cuestionarse. Entonces, hoy mi único interés es terminar la parte legal con el gobierno, solicitarle, y no sé si de pronto por casualidad alguien le cuente a la señora procuradora, solicitarle a la Procuraduría de este país que nos sentemos, que resolvamos este tema, porque yo ya quiero salir de este tema. No, créanme que no es un asunto de dinero. Lo que quiero es simplemente decidir qué voy a hacer con mi vida, y decidir qué voy a hacer con mi vida tiene muy poco que ver con el tema económico o con el tema de la fama o de la fortuna, la cual ya tuve a todos los niveles. En este momento todo lo que quiero es descansar y dedicarme a servirle a la gente. Voy a crear una fundación, eso ya lo dije anteriormente, voy a crear una fundación para ayudar obviamente a los presos. Y voy a dedicarme básicamente a escribir y a hacer algunos eventos internacionales de fútbol y a tratar de llevar una vida definitivamente más espiritual, que nunca la llevé así. Don Jorge, anímicamente usted está molesto, enfadado, enojado con Costa Rica. Usted dijo no con el pueblo costarricense, pero eso es la diferenciación, con el sistema judicial costarricense. Anímicamente, ¿qué es lo que siente hoy usted hacia el sistema judicial de Costa Rica? Ok, es importante para mí decir esto y de nuevo me hace un espacio muy interesante para decirlo. Es importante para mí decir esto y ojalá todos los que lo están escuchando, más que escucharlo, lo sientan. Ustedes tienen un país precioso, ustedes tienen una gente con una cultura y una amabilidad a toda prueba. Pero lamentablemente son personas que no tienen ningún interés en dar la pelea. Son personas con una pasividad que yo no la entiendo. Su país se ha corrompido a todos los niveles. Su país tiene un sistema judicial totalmente inoperante y corrupto. Su país tiene en este momento 10 presos en la cárcel, de los cuales fácilmente 4 son inocentes. Y aparte de eso, aquí meter a la cárcel es algo tan sencillo como señalar a la persona. De manera que aquí nadie está exento de ir a la cárcel. Basta que alguien lo señale y 2 años después esa persona no va a juicio y tú perdiste tu mujer, tus negocios, perdiste todo, siendo aunque te suelten. Nada más. Siendo indiciado, porque la persona no va a juicio, por la razón que sea, solamente te digo lo que dice la ley. Y como la persona no dio el testimonio frente a un juez, entonces la persona no tiene que pagar nada. Entonces, si alguien del OIJ quiere montar una situación, consigue un testigo falso, el testigo falso le da los argumentos para pedir la medida preventiva y 2 años después ese testigo falso no aparece y simplemente te sueltan, pero ya no tienes mujer, ya no tienes hijos, ya no tienes negocio y ya no tienes vida. Don Jorge, si estuviera frente a usted a Francisco Alanés, una persona que usted ha criticado fuertemente, ¿qué le diría? Pobrecito, en realidad es un hombre necesitado, urgido de dirigir un país, porque esa era su intención, y no pudo porque se equivocó en muchas cosas, pero pobrecito, es un tipo que ojalá un día no vaya a la cárcel, porque entonces cuando él conozca la cárcel va a saber en qué se equivocó.
Quisiera agradecerle el tiempo que nos ha dispensado el señor Jorge Castillo Sánchez. Como les decía al principio de esta entrevista, don Jorge Castillo es empresario de nacionalidad colombiana, muy ligado, por supuesto, al ámbito futbolístico nacional e internacional particularmente, y durante 4 años él permaneció encarcelado luego de que fuera imputado en la causa por el crimen del comunicador Parmenio Medina Pérez. Sin embargo, los tribunales de justicia lo han absuelto por certeza, y además dispusieron que el Estado costarricense lo indemnizara en esta primera instancia con 96 millones de colones por los daños sufridos durante el periodo en el que él se mantuvo en la cárcel. Don Jorge, gracias a usted por haber estado con nosotros, y por supuesto que también las gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta conversación de Minuto a Minuto. Buenas tardes.